En las hogueras del desierto, en los campamentos de frontera y en las cocinas humildes del viejo oeste, nacieron comidas sencillas que sostuvieron a vaqueros, mineros e indígenas. Panes rústicos, guisos de caza y dulces improvisados que no solo llenaban el estómago, también contaban historias de supervivencia, ingenio y mestizaje cultural. Hoy conocerás esos platos que viajaban en alforjas polvorientas, que se cocinaban en ollas negras sobre las brasas y que guardaban el espíritu de quienes forjaron vida en un territorio salvaje. Comida de campamento, de rancho y de camino, que aún nos habla de coraje y de tradición. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Bannock, el pan de campamento. El bannock fue mucho más que un pan. Fue compañero de viaje, símbolo de resistencia y puente entre culturas. Sus raíces se encuentran en las tradiciones indígenas de Norteamérica, donde panes planos de maíz o harina silvestre se cocinaban en piedras calientes, y también en la herencia escocesa, que trajo versiones similares elaboradas con harina de trigo o avena. En el oeste norteamericano, el bannock se convirtió en la receta ideal para exploradores, tramperos y vaqueros, porque no necesitaba horno ni ingredientes sofisticados, solo harina, agua, un poco de grasa y, si había, un toque de levadura o polvo de hornear. La masa se moldeaba rápidamente y se cocinaba sobre planchas de hierro, sartenes pesadas o incluso enterrada bajo las brasas, tomando un sabor ahumado y una textura crujiente por fuera, tierna por dentro. Lo especial del bannock era su versatilidad. Podía comerse solo, acompañado de café, o como base para guisos, miel o carne seca. En largos viajes, cuando los recursos eran mínimos, era un alimento que garantizaba energía y calorías suficientes para enfrentar las duras jornadas. Al compartirlo en un campamento, también se volvía un acto social. Cortar un pan caliente y repartirlo significaba comunidad, incluso en la vastedad solitaria de las praderas. El bannock simboliza la fusión del viejo y el nuevo mundo. Su sencillez escondía ingenio. Con lo más básico se podía crear algo que reconfortara tanto el estómago como el espíritu. En cada pedazo había historia, porque este pan acompañó a los pueblos originarios en su cotidianidad, a los inmigrantes en su adaptación y a los vaqueros en su vida nómada. En definitiva, el bannock fue un pan de frontera, testigo de fatigas, hogueras nocturnas y memorias compartidas. Sheepherder Bread. El pan de pastor vasco es una de las historias más hermosas de la inmigración en el oeste. Llegó de la mano de los pastores vascos que a mediados del siglo XIX viajaron a Nevada, California y otras regiones para trabajar cuidando ovejas en las montañas. La vida de estos hombres era solitaria. Meses enteros apartados de los pueblos, sin más compañía que el ganado, el paisaje y sus recuerdos. Pero en sus mochilas y en su memoria traían una receta que se volvió indispensable. Una hogaza de pan grande, redonda, con una corteza firme y una miga tierna que podía conservarse varios días. El pan de pastor se elaboraba con ingredientes básicos: harina, levadura, sal, agua y a veces un poco de azúcar o manteca. Pero lo que lo hacía especial era su tamaño y resistencia. Horneado en improvisados hornos de piedra o hierro en los campamentos, podía pesar varios kilos y mantenerse fresco hasta una semana. Para un pastor, ese pan era sustento, pero también un pedazo de hogar en tierras lejanas. Por la mañana podía untarse con café o leche. Al mediodía servía de acompañante de queso o carne seca. Y por la noche se sumergía en un guiso caliente. Con el tiempo, el pan de pastor se convirtió en un símbolo de la comunidad vasca en Estados Unidos. No solo alimentaba el cuerpo, también sostenía la identidad y la nostalgia. Cada hogaza era una conexión con la tierra natal, con las familias que habían quedado atrás y con la cultura que se negaba a perderse. Incluso hoy, en algunas panaderías tradicionales de Nevada y California, este pan se sigue horneando como homenaje a esa herencia. En cada rebanada se siente la soledad de los campos, pero también la fuerza de un pueblo que transformó la dureza de la vida pastoril en una tradición perdurable. Fry bread. El fry bread es uno de esos alimentos cargados de historia y simbolismo. Surgió en un momento oscuro, cuando las comunidades indígenas fueron desplazadas de sus tierras fértiles a reservas áridas, incapaces de sembrar sus cultivos tradicionales. El gobierno, como compensación mínima, les entregaba raciones básicas de harina, sal, manteca y agua. De esa escasez y dolor nació una receta improvisada, una masa simple que se freía en grasa caliente hasta inflarse y dorarse. Lo que empezó como una necesidad se convirtió en uno de los platos más emblemáticos de la cocina indígena y más tarde de la cultura del oeste.
El fry bread es sencillo pero poderoso. Crujiente por fuera, suave y esponjoso por dentro, podía comerse solo, con azúcar espolvoreada, o convertirse en base para un plato más completo, cubierto de carne, frijoles, queso o vegetales. Con el tiempo, lo que había nacido como una imposición de pobreza se transformó en símbolo de resiliencia. En las ferias, powwows y celebraciones del oeste, el fry bread se convirtió en estrella, vendido como snack cowboy y celebrado como pan de feria. Pero detrás de ese sabor hay memoria. Comer fry bread es recordar tanto el despojo como la resistencia, tanto el dolor como el orgullo. Cada bocado habla de una comunidad que, con los ingredientes mínimos, supo crear algo delicioso y duradero. En las manos de madres y abuelas, esta receta se convirtió en herencia, transmitida con amor y orgullo a nuevas generaciones. Hoy, el fry bread es parte inseparable de la identidad indígena y, al mismo tiempo, un plato profundamente asociado a la historia del oeste. No es solo pan frito, es la prueba de que incluso en la adversidad más dura, la creatividad puede alimentar cuerpos y mantener vivas las raíces de un pueblo. Succotash. El succotash es una de las joyas más antiguas y nutritivas de la cocina indígena y un ejemplo de cómo el conocimiento ancestral salvó vidas en el oeste. Su base es simple pero brillante. Maíz y frijoles. Juntos forman una combinación perfecta de energía y proteína suficiente para sostener a familias enteras, comunidades o cuadrillas de trabajadores en los campos. Con el tiempo también se le añadía calabaza, hierbas o trozos de carne, convirtiéndose en un guiso sabroso y versátil que acompañó tanto a pueblos originarios como a colonos y vaqueros. En los campamentos de frontera, el succotash era alimento comunitario. Grandes ollas se llenaban con maíz fresco, frijoles tiernos y lo que hubiera a mano. Un hueso de cerdo, un poco de manteca, especias. El aroma que salía de esas cazuelas era dulce y terroso, una fragancia que hablaba de cosechas y abundancia. Para los indígenas era también un reflejo de su sabiduría agrícola, de la famosa tríada de maíz, frijol y calabaza que sostenía a sus comunidades desde tiempos inmemoriales. El succotash cruzó culturas sin perder su esencia. Para los colonos fue una revelación, un plato que podía alimentar y que enseñaba respeto por los recursos de la tierra. Para los vaqueros fue un guiso práctico que se preparaba en fogones al aire libre después de largas jornadas. Para todos fue símbolo de unión. Compartir un tazón caliente significaba no solo comer, sino también convivir y sostenerse mutuamente. Hoy, el succotash aún se cocina en versiones modernas, pero cada vez que aparece en la mesa trae consigo un eco del pasado. Nos recuerda que en lo más simple puede encontrarse lo esencial, y que los saberes indígenas no solo dieron sabor al oeste, sino también la base de su supervivencia. Cornbread. El cornbread, o pan de maíz, es quizá uno de los símbolos más universales de la cocina del sur. Nació como una adaptación del maíz, cultivo fundamental de los pueblos originarios, a la dieta de colonos, esclavos y vaqueros. La receta era simple: harina de maíz, agua o leche, sal y, cuando se podía, un poco de grasa o melaza para darle dulzor. Se horneaba en pesados moldes de hierro fundido, lo que le daba una corteza dorada y crujiente y una miga densa que llenaba el estómago y reconfortaba el alma. Para los esclavos, el cornbread era un alimento esencial, barato y saciante, que se podía comer solo o acompañado de verduras, carne en conserva o guisos humildes. En los ranchos y campamentos de vaqueros, este pan se convertía en el acompañante perfecto para frijoles, sopas y guisos de carne. Su versatilidad era infinita. Podía hornearse en grandes hogazas, en pequeñas tortitas individuales o incluso en versiones fritas cuando no había horno disponible. El cornbread tenía además un sabor especial gracias a la melaza o la miel, que se usaban cuando estaban al alcance, transformando un pan humilde en un pequeño festín. Era al mismo tiempo comida de diario y símbolo de celebración. En reuniones comunitarias no podía faltar un buen pan de maíz caliente sobre la mesa. Más allá de su función nutritiva, el cornbread representaba ingenio y adaptación. Con pocos ingredientes y un poco de fuego, se creaba un alimento que trascendía barreras culturales, desde las chozas de esclavos hasta las cocinas de las plantaciones y los campamentos de vaqueros. Aún hoy, al probarlo, uno siente el eco de ese pasado en el que un simple pan era fuente de vida, unión y memoria. Hoppin' John es uno de los platos con raíces africanas más queridos del sur de Estados Unidos. Se trata de un arroz mezclado con guisantes de ojo negro, una legumbre traída desde África Occidental
y cuando era posible con trozos de cerdo salado o en conserva. En su sencillez, este plato concentraba todo lo que una comunidad necesitaba: sustento, energía y un sabor que evocaba recuerdos de la tierra natal. En las plantaciones era común que los esclavos tuvieran acceso a guisantes de ojo negro, considerados alimento de bajo valor por los amos, pero que para ellos se transformaban en un tesoro nutritivo. El arroz, llegado desde Asia y cultivado en las Carolinas, completaba la receta y hacía de este plato un puente perfecto entre culturas. El resultado era un guiso suave pero sabroso, al que el cerdo aportaba profundidad y un toque salado que lo volvía reconfortante. El Hoppin' John también adquirió un carácter ritual y festivo. En Año Nuevo, muchas familias afroamericanas lo cocinaban como símbolo de prosperidad y buena fortuna, con la creencia de que cada guisante representaba una moneda y, por lo tanto, abundancia para el año venidero. Así, lo que había nacido de la necesidad se convirtió en tradición, transmitida con orgullo de generación en generación. Más allá de su historia, lo que hace especial al Hoppin' John es cómo resume la resistencia cultural. Un plato humilde que logró sobrevivir al desarraigo, manteniendo viva la memoria africana en tierras americanas. Comerlo era, en cierto modo, reclamar identidad y dignidad en un mundo que intentaba arrebatarlas. Hoy, cada cucharada de Hoppin' John sigue contando esa historia, uniendo sabor, memoria y esperanza. Collard Greens estofados. Los Collard Greens, o berzas estofadas, fueron durante siglos una de las guarniciones más queridas en la mesa sureña. Para los esclavos, estas hojas verdes representaban un recurso vital. Crecían con facilidad, eran abundantes y cuando se cocinaban a fuego lento con huesos de cerdo en conserva, se transformaban en un manjar lleno de sabor. La receta era sencilla pero profunda en significado. Las hojas se cocinaban durante horas hasta volverse suaves y absorber el sabor ahumado y salado del cerdo. El resultado no era solo un plato de verduras, sino un caldo rico y nutritivo conocido como pot liquor, considerado tan valioso que muchas familias lo bebían directamente o lo usaban para mojar pan de maíz. Ese caldo contenía la esencia de la planta, el alma de la preparación, y era símbolo de que nada debía desperdiciarse. Más allá de su valor nutritivo, los Collard Greens se convirtieron en una metáfora de la resiliencia. Lo que algunos veían como comida pobre, en manos de las comunidades afroamericanas, se convertía en un plato de identidad y orgullo. No había mesa de domingo o celebración sin un cuenco de collards en el centro, compartidos entre todos. Con el tiempo, los Collard Greens estofados trascendieron la cocina de la esclavitud para convertirse en emblema del soul food. Hoy siguen siendo un recordatorio de cómo, con paciencia y creatividad, se lograba transformar lo más humilde en un plato lleno de sabor, calidez y tradición. Okra Stew. El okra, también conocido como quimbombó, llegó al continente americano a través de la trata de esclavos, viajando desde África Occidental hasta el Caribe y el sur de Estados Unidos. Esta verdura de textura viscosa y sabor suave se convirtió rápidamente en un ingrediente fundamental de la cocina afroamericana, especialmente en guisos que podían alimentar a muchas personas con pocos recursos. El guiso de okra se preparaba con lo que hubiera disponible: tomates, cebollas, especias, un poco de carne en conserva o huesos para dar sabor. Lo que lo hacía especial era su capacidad natural de espesar el caldo, transformando una sopa simple en un guiso abundante y nutritivo. Para los esclavos, el okra no solo recordaba la tierra de origen, sino que también ofrecía un alimento que podía sostener largas jornadas de trabajo. El guiso de okra no era simplemente comida, era herencia africana servida en un cuenco. Cada cucharada llevaba consigo la memoria de recetas transmitidas de madres a hijas, adaptadas a un nuevo mundo hostil pero nunca olvidadas. Con el tiempo, este guiso se convirtió en el antecesor directo del famoso gumbo, una de las joyas de la cocina criolla. El aroma del okra cocinándose lentamente era señal de hogar, de resistencia y de comunidad. Era una comida que se compartía, que reconfortaba y que enseñaba que, incluso en la adversidad, la cultura podía sobrevivir y transformarse en sabor. El guiso de okra fue, y sigue siendo, prueba de que la cocina puede ser memoria viva, uniendo pasado y presente en cada plato. Sweet potatoes. La batata fue uno de los alimentos más importantes en la dieta de los esclavos y de las comunidades rurales del sur. A diferencia de otros cultivos, la batata era resistente, crecía bien en climas cálidos y podía almacenarse durante semanas sin perder sus propiedades. Eso la convertía en una fuente de energía constante, rica en carbohidratos y nutrientes que ayudaban a sostener las duras jornadas de trabajo en el campo.
Hervida, horneada en las brasas o incluso transformada en pasteles sencillos, la batata se adaptaba a múltiples formas de consumo. Su dulzor natural era un regalo. En un contexto de escasez, donde el azúcar era lujo, la batata ofrecía un sabor reconfortante que podía alegrar incluso las comidas más humildes. En las noches frías, una batata asada bajo las brasas no era solo alimento, era calor y esperanza. Las mujeres esclavas desarrollaron un sinfín de recetas con batata, desde guisos hasta panes y dulces rústicos. En muchos hogares se convirtió en el ingrediente estrella para endulzar la vida, símbolo de creatividad frente a la adversidad. En algunas plantaciones incluso se fermentaba para preparar bebidas caseras, otro ejemplo de cómo nada se desperdiciaba. Más allá de lo nutritivo, la batata representaba continuidad cultural. En África Occidental, raíces similares habían formado parte de la dieta durante siglos, y en América ese legado encontró en la batata un nuevo aliado. Así, este alimento humilde se transformó en un vínculo entre mundos, en la raíz literal y simbólica que sostenía a quienes lo consumían. Hasta hoy la batata sigue siendo parte esencial de la cocina sureña. Cada vez que se sirve en una mesa evoca aquella historia de ingenio y resistencia, recordando que, incluso en la opresión, un alimento podía convertirse en refugio y herencia. Salt pork. El salt pork, o cerdo salado, fue durante siglos uno de los pilares de la alimentación en plantaciones, ranchos y campamentos de frontera. Básicamente eran cortes de carne de cerdo, a menudo de baja calidad, como vientre o grasa, conservados en salazón para evitar su deterioro. Gracias a este método, la carne podía durar meses, convirtiéndose en una reserva de proteína y grasa que resultaba vital en una época sin refrigeración. Para los esclavos, el salt pork solía ser una de las pocas fuentes de carne que recibían de forma regular. No era un corte jugoso ni abundante, pero cuando se cocinaba lentamente con verduras, frijoles o col rizada, aportaba un sabor intenso que elevaba platos humildes. La grasa impregnaba los ingredientes, creando guisos sabrosos y nutritivos que podían alimentar a muchas personas a la vez. En los viajes largos de vaqueros y colonos, el salt pork era tan esencial como el café o la harina de maíz. Ligero de transportar, resistente y fácil de usar, se freía en sartén, se añadía a sopas o se comía directamente cuando no había tiempo para cocinar. Era, en cierto modo, la moneda de cambio del oeste. Práctico, barato y siempre presente. Aunque muchos lo veían como comida de pobres, el salt pork fue, en realidad, una pieza clave en la supervivencia de millones de personas. Sin él, muchas familias no habrían resistido inviernos duros ni travesías interminables. Y en las cocinas afroamericanas, fue también símbolo de creatividad. Con un pedazo de cerdo salado, una olla y algo de maíz o verduras, se construían recetas que hoy forman parte del soul food. El salt pork no era un manjar, pero sí era vida. Representaba ingenio, resistencia y la capacidad de hacer mucho con muy poco. Si este viaje por la historia te ha estado gustando, apóyalo con un like y suscríbete al canal. Así seguiremos rescatando juntos más recetas olvidadas y sabores que merecen volver a la mesa. Chitterlings. Los chitterlings, o tripas de cerdo, son uno de los ejemplos más claros del ingenio culinario de los esclavos. En las plantaciones, a los esclavos les eran negados los mejores cortes del animal, quedando relegados a vísceras, huesos y despojos. Pero en esas manos humildes, lo que otros despreciaban se transformó en un plato cargado de sabor, tradición y orgullo. Preparar chitterlings no era sencillo. Primero, las tripas debían limpiarse a fondo, un trabajo arduo y laborioso. Luego se hervían lentamente durante horas, a menudo con cebolla, especias y, si había suerte, un poco de carne en conserva para potenciar el sabor. Finalmente podían servirse tal cual, tiernas y sabrosas, o bien freírse hasta quedar crujientes. El resultado era un plato fuerte, con un aroma intenso y una textura particular que se volvió parte esencial de la cocina afroamericana. Más allá de la comida, los chitterlings representaban dignidad. Era la manera de decir, con lo que nos dan también podemos crear algo propio, algo que vale la pena compartir. Comer chitterlings en comunidad era un acto de unión, un recordatorio de que incluso en la escasez, el ingenio podía generar abundancia. Con el tiempo, este plato trascendió las chozas de esclavos y se convirtió en símbolo de resistencia cultural. En la tradición del soul food, los chitterlings ocupan un lugar especial, servidos en celebraciones y reuniones familiares, cargados de historia y de memoria. Lo que en un principio fue despojo, hoy es herencia. Los chitterlings son un recordatorio de cómo, con trabajo y creatividad, los esclavos lograron transformar la pobreza impuesta en un legado culinario que todavía honra su resiliencia. Pig's feet.
los pies de cerdo son otro ejemplo del aprovechamiento total del animal en las cocinas de los esclavos y del sur rural. Considerados un desecho por los amos, eran entregados a los esclavos como parte de las sobras. Pero en esas cocinas humildes, los pies de cerdo se convirtieron en un plato sabroso y reconfortante, cocinado con paciencia y creatividad. La preparación consistía en hervirlos lentamente durante horas, hasta que la carne, el colágeno y la piel se ablandaban y se desprendían fácilmente del hueso. A menudo se cocinaban con especias, vinagre y verduras, creando un guiso rico y espeso que llenaba el estómago y dejaba una sensación de saciedad. El caldo resultante era nutritivo y se aprovechaba por completo, ya fuera bebiéndolo directamente o usándolo para enriquecer otros platos. Más que un simple alimento, los pies de cerdo eran símbolo de resistencia. Con lo que a otros no les interesaba, los esclavos lograban construir un plato lleno de sabor y de vida. Además, se convirtió en un alimento comunitario. Los pies, cocidos en grandes ollas, eran compartidos entre todos, reforzando la unión en tiempos de adversidad. Con el paso de los años, los pies de cerdo encontraron también su lugar en la tradición culinaria del soul food, y hasta hoy son considerados un manjar por muchas familias afroamericanas. No solo evocan el sabor de la memoria, sino también la dignidad de quienes transformaron la carencia en legado. Lo que empezó como desecho terminó como patrimonio. Los pies de cerdo son testimonio de que, incluso en las peores condiciones, la cocina podía ser un acto de resistencia y un grito silencioso de identidad. Catfish frito. El catfish, o bagre, fue uno de los pescados más consumidos en el sur profundo, especialmente por las comunidades afroamericanas y rurales. Su abundancia en los ríos lo hacía accesible para quienes no podían comprar pescado en mercados o dependían de la pesca como sustento. Pescar bagre era tarea común en los márgenes de plantaciones y pueblos ribereños. Con anzuelos sencillos o trampas improvisadas, cualquiera podía asegurarse una comida. Una vez capturado, el catfish se limpiaba, se rebozaba en harina de maíz sazonada y se freía en abundante grasa caliente. El resultado era un pescado dorado y crujiente por fuera, tierno y jugoso por dentro. Este estilo de preparación se volvió tan popular que terminó siendo sinónimo de cocina sureña. Para los esclavos, el catfish frito era un festín. Representaba un alimento que no dependía de las raciones de los amos, sino de su propio esfuerzo y habilidad. El acto de freír catfish tenía además un fuerte componente comunitario. Muchas veces se cocinaba en grandes cantidades, reuniendo a familias y vecinos alrededor del fogón. No era solo comida, era celebración y resistencia. Compartir catfish frito era un recordatorio de que, incluso en la adversidad, existían momentos de alegría y unión. Con el tiempo, el catfish frito trascendió sus orígenes humildes para convertirse en un clásico de la cocina soul food y de los restaurantes del sur. Hoy es considerado un plato icónico, pero en cada bocado persiste la memoria de quienes, con ingenio y paciencia, transformaron la pesca en un símbolo de orgullo y autonomía. El catfish frito no es solo pescado dorado, es el sabor del río convertido en herencia cultural. Conejo guisado. El conejo fue durante mucho tiempo una de las carnes más accesibles en las zonas rurales del sur. Fácil de cazar y abundante en campos y bosques, se convirtió en una fuente de proteína adicional para esclavos y campesinos que no siempre tenían acceso a cortes de carne fresca. La caza de conejos no requería armas sofisticadas. Trampas sencillas, palos o perros entrenados bastaban para asegurar una presa. Una vez obtenido, el conejo se cocinaba lentamente en guisos para rendir más. Estofado con verduras, hierbas silvestres o simplemente con agua, sal y especias básicas, el conejo guisado se transformaba en una comida abundante capaz de alimentar a varias personas. La cocción lenta suavizaba su carne firme, impregnándola de los sabores del caldo y convirtiéndola en un plato reconfortante después de largas jornadas de trabajo. En las comunidades esclavas, el conejo representaba libertad en medio de la opresión. A diferencia de las raciones controladas por los amos, la caza era fruto de su propio esfuerzo, un pequeño acto de autonomía. Compartir un guiso de conejo alrededor del fuego era un gesto de resistencia, de unión y de afirmación cultural. Con el paso del tiempo, el conejo guisado se mantuvo en la tradición sureña, transmitido de generación en generación como receta de campo. Hoy sigue siendo un plato apreciado, sobre todo en áreas rurales, donde evoca la memoria de una vida dura, pero marcada por el ingenio y la autosuficiencia. Cada cazuela de conejo guisado lleva consigo la herencia de quienes convirtieron la caza menor en un símbolo de supervivencia y comunidad. Ardilla guisada.
En las áreas rurales del sur, la ardilla fue uno de los animales más cazados y consumidos durante siglos. Para muchos puede sonar extraño hoy, pero en tiempos de necesidad, la ardilla era una de las carnes más comunes y apreciadas, especialmente entre esclavos y familias pobres que dependían de la caza para complementar su dieta. Su abundancia en los bosques hacía que fuera relativamente fácil conseguirla, y su carne ligera y magra resultaba ideal para guisos largos. El guiso de ardilla se preparaba de manera muy similar al de conejo. La carne se cortaba en trozos y se cocinaba lentamente con verduras, patatas, hierbas silvestres o lo que hubiera disponible. El resultado era un caldo denso, lleno de sabor, que no solo alimentaba, sino que también reconfortaba en días de frío. Este plato se hizo tan común, dio origen a preparaciones icónicas como el famoso Brunswick Stew, donde la ardilla fue durante mucho tiempo ingrediente principal antes de ser reemplazada por pollo o cerdo. Más allá de su sabor, la ardilla guisada simbolizaba la relación directa con la tierra y los recursos naturales. Para los esclavos representaba una forma de obtener carne sin depender de lo que se les otorgaba. Cazar ardillas y guisarlas era, en esencia, un acto de supervivencia y de ingenio frente a la escasez. Hoy, aunque ha perdido protagonismo en la cocina moderna, el guiso de ardilla permanece en la memoria colectiva como parte de la tradición culinaria del sur. Es un recordatorio de que, en tiempos difíciles, la gente supo encontrar alimento en los lugares más inesperados, transformando un recurso humilde en un plato lleno de historia y significado. Zarigüeya guisada con batatas. Entre los platos más sorprendentes de la dieta de los esclavos y comunidades rurales se encuentra la zarigüeya guisada con batatas. Este animal, abundante en los campos y bosques del sur, no era visto como un manjar, sino como una fuente de carne en tiempos de necesidad. Aún así, con ingenio y paciencia, se convirtió en un plato que muchos recordaban con respeto y hasta con cierta nostalgia. La preparación de la zarigüeya requería tiempo. Primero se limpiaba cuidadosamente para eliminar su fuerte olor natural. Luego se cocinaba lentamente, a menudo acompañada de batatas, que aportaban dulzor y equilibraban el sabor intenso de la carne. El resultado era un guiso rústico pero nutritivo, que ofrecía calorías y proteínas suficientes para sostener a familias enteras. En las chozas de esclavos, este plato no era solo alimento, era símbolo de aprovechamiento total de la naturaleza. Cazar una zarigüeya significaba asegurar carne fresca en un contexto donde las raciones de cerdo en conserva eran escasas o insuficientes. Acompañada de batatas, que se conservaban bien y aportaban energía, la zarigüeya se transformaba en un banquete inesperado. Más allá de su sabor, este plato refleja la capacidad de adaptación y creatividad de quienes lo preparaban. Donde otros veían un animal menor, ellos veían sustento. Hoy puede sonar extraño, pero en su momento fue parte fundamental de la dieta de subsistencia. La zarigüeya guisada con batatas es, en definitiva, un recordatorio de cómo el ingenio humano convierte la necesidad en tradición. Es la memoria de una época en la que cada recurso de la tierra era aprovechado, y cada guiso era una lección de resistencia y supervivencia. Gumbo primitivo. Antes de convertirse en el símbolo gastronómico de Luisiana, el gumbo existía en versiones mucho más simples, conocidas hoy como gumbos primitivos. Estos guisos espesos se elaboraban principalmente con okra, un vegetal de origen africano traído en los barcos negreros y cultivado en los huertos de los esclavos. La okra no solo aportaba sabor, sino que también funcionaba como espesante natural, dando cuerpo a caldos modestos hechos con sobras de carne o pescado. El gumbo primitivo era sobre todo un plato de resistencia. En las cocinas de las chozas, donde las raciones eran mínimas, se aprovechaba cada hueso, cada trozo de grasa o verdura sobrante para armar un guiso que pudiera alimentar a varios. La okra se cortaba en rodajas finas y al cocinarse liberaba su mucílago característico, transformando un caldo sencillo en una sopa densa y reconfortante. Aunque lejos de las versiones modernas con mariscos, embutidos o arroz, el gumbo primitivo llevaba en sí mismo las semillas de un futuro cultural. Era el encuentro de tradiciones, africanas, indígenas y europeas, que se mezclaban en una olla humilde. Cada cucharada era un recordatorio de la creatividad en medio de la escasez y del poder de la cocina para unir comunidades. Con el tiempo, este guiso se transformó, sumando ingredientes y técnicas hasta convertirse en uno de los platos más emblemáticos de Estados Unidos. Sin embargo, el gumbo primitivo conserva su lugar en la memoria. Un plato nacido de la necesidad, pero lleno de identidad. Una comida que, aun en su sencillez, supo contener la fuerza de un pueblo y el germen de una tradición que hoy se celebra en todo el mundo. Peanut Stew, el guiso de cacahuetes.
Es uno de los ejemplos más claros de cómo las tradiciones culinarias africanas sobrevivieron a la esclavitud y echaron raíces en el continente americano. Originario de África Occidental, este plato combinaba cacahuetes molidos con vegetales, especias y a veces pequeños trozos de carne. El resultado era un guiso denso, cremoso y profundamente nutritivo. Para los esclavos, el peanut stew no era solo comida, era memoria. Preparar un guiso de cacahuetes evocaba las tierras africanas de donde provenían, conectándolos con su identidad perdida. En un mundo donde todo les era arrebatado, la comida se convirtió en un lenguaje secreto de resistencia y continuidad cultural. El cacahuete, fácil de cultivar y muy calórico, pronto se adaptó al sur estadounidense. Molido hasta formar una pasta y mezclado con agua, hierbas silvestres o vegetales de temporada, se transformaba en un caldo espeso capaz de alimentar a varias personas con pocos recursos. Cuando se añadía carne, ya fuera pollo, cerdo en conserva o caza menor, el guiso adquiría un sabor más profundo, pero su esencia estaba en la base de cacahuete. Más allá de la nutrición, el peanut stew era un recordatorio de que, incluso en la diáspora forzada, la herencia africana no se perdió. Cada olla de guiso era un acto de memoria viva, transmitido de generación en generación. Hoy, los guisos de cacahuete siguen siendo parte de la cocina afroamericana y un símbolo de la conexión indestructible entre África y América. Un sabor de raíces profundas que venció al tiempo y al olvido. Corn Dodgers. En la vida dura de los esclavos y de los trabajadores rurales, el maíz fue el ingrediente que nunca faltó. De él nacieron infinitas variaciones, y una de las más prácticas fueron los corn dodgers, pequeños panecillos horneados o fritos que podían transportarse fácilmente y servían como ración durante largas jornadas de trabajo. Hechos con harina de maíz, agua, sal y, en ocasiones, un poco de grasa, los corn dodgers eran sencillos pero eficaces. Se moldeaban en forma de pequeños bollos y se cocinaban hasta que quedaban firmes por fuera y tiernos por dentro. Su textura densa los hacía muy saciantes, ideales para quienes necesitaban energía durante todo el día sin posibilidad de detenerse a comer. En las plantaciones, los corn dodgers se convirtieron en un alimento de subsistencia, especialmente porque podían prepararse con ingredientes mínimos. Además, se conservaban relativamente bien, lo que los hacía perfectos para llevar al campo. No eran un lujo, sino una muestra de ingenio. Convertir lo poco que había en algo útil y duradero. Con el tiempo, estos panecillos también se hicieron comunes entre vaqueros, viajeros y soldados, que los adoptaron por su practicidad. Incluso aparecieron en relatos del Viejo Oeste como parte de la dieta de campamento. Pero en su origen, los corn dodgers fueron mucho más que un pan. Fueron una herramienta de supervivencia, símbolo de la resiliencia de quienes los preparaban en silencio, sosteniendo su fuerza con cada bocado. Hoy, aunque poco conocidos, representan la creatividad nacida de la escasez. Una receta que demuestra que incluso lo más simple puede tener un valor profundo cuando lleva consigo la historia de quienes lo necesitaron para seguir adelante. Hush Puppies. Los hush puppies son pequeñas bolitas fritas de harina de maíz que, aunque hoy se sirven como acompañamiento en restaurantes de pescado del sur, tienen un origen mucho más humilde y cargado de leyendas. Según algunas versiones, los esclavos o los soldados las preparaban rápidamente para calmar a los perros hambrientos que rondaban los campamentos, lanzándoles estas frituras calientes al grito de "Hush puppies", «Calla, perrito». Su preparación era simple: harina de maíz mezclada con agua, sal y, cuando había suerte, cebolla o un poco de grasa para dar sabor. La masa se freía en aceite o manteca hasta quedar dorada y crujiente por fuera, esponjosa por dentro. Aunque parecían un simple bocado, en realidad representaban mucho más: ingenio, rapidez y la capacidad de crear algo sabroso, incluso con recursos mínimos. Para los esclavos, los hush puppies eran a veces un tentempié improvisado, fácil de compartir en comunidad. En campamentos de guerra fueron raciones rápidas que calmaban el hambre de soldados exhaustos. En ambos casos demostraban cómo el maíz seguía siendo el gran protagonista de la cocina popular, moldeado una y otra vez en nuevas formas de alimento. Con el paso del tiempo, los hush puppies dejaron atrás su carácter de comida de necesidad para convertirse en tradición. Hoy se sirven orgullosamente en barbacoas, pescaderías y reuniones familiares,
acompañando platos abundantes. Sin embargo, cada bolita dorada lleva consigo la memoria de su origen. Un alimento sencillo que nació para acallar hambres urgentes y que terminó encontrando un lugar permanente en la mesa sureña. Los Hush Puppies son, en definitiva, el recordatorio de que incluso lo más pequeño puede contener una gran historia. Un bocado de maíz que une pasado y presente con cada crujido al morder. Hemos recorrido juntos el viejo oeste a través de sus sabores más auténticos. Desde panes rústicos horneados en campamentos hasta guisos nacidos del ingenio y la necesidad, cada plato nos habló de un tiempo donde la comida era mucho más que alimento. Era compañía, fuerza y memoria. Si este viaje te ha gustado, no olvides apoyar el vídeo con un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Cuéntame en los comentarios cuál de estos platos te sorprendió más o cuál te gustaría probar, porque tu opinión mantiene viva esta comunidad. Y si conoces a alguien que disfrute de la historia y de la cocina tanto como tú, compártelo. Juntos podemos rescatar estos sabores olvidados y darles nueva vida. Recuerda también que ya está disponible el primer ebook del canal, Recetas Olvidadas, donde encontrarás muchas más historias y preparaciones que marcaron épocas. Tienes el enlace directo en la primera línea de la descripción. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.